La ferocidad y la violencia están presentes en cada esquina de los estados de México. Creer que aquellos estados donde predomina un solo cártel la violencia es menor es ser algo ingenuo. Prueba de ello es el estado de Jalisco, bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, y donde los enfrentamientos entre el temido cártel de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y las fuerzas de seguridad son casi pan de cada día. Después de todo, estamos hablando de un estado donde puedes estar saliendo un lunes temprano por la mañana al trabajo y de pronto ves individuos armados con armas largas en pleno enfrentamiento armado con las fuerzas del orden y uno que otro vehículo incendiándose en el medio, un lunes por la mañana cualquiera para muchos mexicanos. Bienvenidos a Crímenes sin RACT. Hoy exploraremos un relato escalofriante que revela la cruda realidad de la lucha contra el crimen organizado en México, la ferocidad de los enfrentamientos entre fuerzas militares y cárteles de droga deja una estela de violencia y horror en cada rincón del país. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras estas batallas mortales? No te pierdas ni un segundo de este impactante relato. Suscríbete. Deja tu like y acompáñanos hasta el final, aquí en Crímenes sin RACT. En un reciente y nuevo episodio de la constante batalla entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los cárteles de droga, se desató un violento enfrentamiento que, con la detención de 9 presuntos miembros del temido cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, este incidente que tuvo lugar en el estado de Jalisco ha vuelto a poner de manifiesto la cruenta lucha que se libra en el país azteca diariamente entre las fuerzas del orden y los diferentes grupos delictivos que llevan a cabo sus actividades ilegales a lo largo y ancho del país. Especialmente los dos principales cárteles como son el Cártel de Sinaloa y el CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos de México, ha estado en una constante disputa por el control territorial con otros grupos criminales y las fuerzas del orden. La fracción conocida como el Grupo Élite dentro de esta organización ha ganado notoriedad por su violencia extrema, increíble sadismo y perversidad a la hora de ejecutar a sus rivales. Este terrible brazo armado está dedicado principalmente a la protección de líderes clave y al enfrentamiento directo con las autoridades. Esta confrontación ha llevado al despliegue de un importante contingente militar en el estado de Jalisco, en un intento por contener las operaciones y la violencia ejercida del CJNG. Sin embargo, la geografía estratégica de Jalisco, limitando con los estados de Michoacán, Colima y Nayarit, todos bajo la influencia del CJNG, y que ha llevado a que esto se conozca como el Triángulo Dorado del temido cártel, complica las acciones de las Fuerzas Armadas y policiales. La cercanía de estos territorios facilita el movimiento del CJNG, y dificulta los esfuerzos de las autoridades para contenerlos. Este último enfrentamiento pone de relieve la urgencia de abordar el problema del crimen organizado en México. De hecho, los diferentes enfrentamientos a lo largo y ancho del territorio nacional son un llamado de emergencia a la urgente necesidad de abordar el problema de la criminalidad. La violencia desatada por estos grupos criminales ha cobrado innumerables vidas y ha generado una grave crisis de seguridad en el país. O bueno, ya a estas alturas llamarlo una crisis humanitaria sería más apropiado, porque debemos llamar las cosas como son. Las miles de familias desplazadas por la violencia y que han perdido sus hogares, los miles de asesinados y desaparecidos. Esto no es por un fenómeno natural como un terremoto o un huracán. Hablamos de criminales privando a la ciudadanía mexicana de sus hogares de toda la vida mientras lían una guerra diaria para mantener sus intereses delictivos. A pesar de los esfuerzos continuos de la fuerza de seguridad, la persistencia y la capacidad de adaptación de los cárteles siguen representando un desafío significativo para el Estado mexicano
y para la población mexicana que sufre en carne propia las consecuencias de los constantes enfrentamientos entre las fuerzas militares y los diferentes cárteles de droga en el país. En medio de este escenario, la colaboración internacional se presenta como una herramienta crucial en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, las recientes polémicas alrededor de la administración López Obrador han cercenado las relaciones con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y han puesto en tela de juicio la transparencia del actual gobierno mexicano, no solo ante Estados Unidos, sino también ante sus demás aliados internacionales en esta lucha contra el narcotráfico, lo cual es un problema gravísimo. La cooperación entre países en términos de inteligencia, tecnología y recursos es fundamental para combatir eficazmente a estos grupos transnacionales que operan más allá de las fronteras mexicanas, por lo que tener relaciones internacionales es esencial y es por ello que la imagen del gobierno mexicano ante sus aliados es fundamental. Mientras tanto, en México, la población sigue enfrentándose a los estragos de esta guerra contra el narcotráfico, clamando por soluciones efectivas que pongan fin a la violencia y restauren la paz en las innumerables comunidades afectadas. El enfrentamiento entre las fuerzas militares mexicanas y el grupo élite del CJNG ha dejado una estela de violencia y horror en la zona rural de Jalisco. Desde que las primeras balas resonaron en el tranquilo paisaje, la tragedia se desató sin demora, sumiendo a la región en un estado de caos y desesperación, mientras las balas van volando por sobre sus cabezas. Según informes oficiales, el incidente se desencadenó luego de que el ejército recibiera una denuncia anónima sobre la presencia de miembros del grupo élite del CJNG en el área. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una operación de rutina se convirtió en una trampa mortal para los militares, que fueron emboscados por los sicarios del cártel en un violento ataque que desató un intercambio de disparos que se prolongó durante varias horas, obligando a muchos a refugiarse en sus hogares, protegiéndose con lo que pudieran, y a otros tantos a huir de la zona. Mientras tanto, en medio de la tragedia y el caos, la población local se encuentra atrapada en el fuego cruzado, luchando por sobrevivir en un paisaje marcado por la violencia y la corrupción. La esperanza de una vida pacífica y segura parece cada vez más lejana, especialmente cada vez que se suscitan estos hechos violentos a esta escala tan grande. Mientras el conflicto entre las fuerzas del Estado y los cárteles continúa desgarrando el tejido social de México cada día más, el impacto del enfrentamiento entre las fuerzas militares y el grupo élite del CJNG ha reverberado a lo largo y ancho de la región de Jalisco, dejando una huella indeleble en el psique colectivo. No obstante, si algo nos ha demostrado el desarrollo de este largo conflicto con el narcotráfico tras casi 2 décadas de guerra, es que una cosa es lo que nosotros como ciudadanos consideremos adecuado para poner fin a este gigantesco problema, y otra muy diferente es lo que los entes gubernamentales consideran adecuado para lidiar con el problema. Después de adentrarnos en esta escalofriante historia, queda claro que el mundo del crimen organizado en México es aún más oscuro de lo que imaginamos. Pero nuestro compromiso de exponer la verdad y generar conciencia está más fuerte que nunca. ¿Qué impacto crees que tienen estas revelaciones en la sociedad? Nos encantaría conocer tu opinión. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo para no perderte ni un solo episodio de Crímenes Sin Ract. Juntos, podemos seguir arrojando luz sobre estas sombrías realidades y marcar la diferencia. Haz clic en suscribirse y déjanos tu comentario.